más tarde. Sí, Sergio. Buenas noches, licenciada, espero se recupere pronto. Mi duda era esa, ¿cómo nos íbamos a coordinar para la virtualidad, ya que esa semana tenemos presencialidad? Por eso, lo que pasa es que en derecho financiero van a tener Zoom por las circunstancias, y la otra clase que tiene que estar en la facultad. Eso es lo que me dijeron a mí en la coordinación. Por eso les digo, no sé si quieren llegar a su casa, nos atrasamos un poquito y comenzamos la clase más tarde, ustedes me dicen. Sería perfecto, licenciada, porque ahí en el edificio, muy buenas noches, ante todo, cuesta un poquito la señal del teléfono. Entonces, ¿a qué hora creen ustedes que podríamos tener la clase? Ligda, buenas noches. Hola. Solo con una observación. O sea, sí se le va a complicar demasiado el cambio de horario y le agradezco la opción, pero hay personas que llegan hasta las 10:30 a su casa porque no viven aquí nomás. Vale. Entonces tendrán que buscar ustedes dónde en la U pueda haber internet para recibir la clase. Esa sería, ahí sí que en el horario Ligda, y no sé qué piensen los demás a mejor criterio, pero sí, algunos viven por Villanueva y bajar a Villanueva a esa hora es difícil, es difícil. Caos. Exactamente. Y es algo cerca. Y bueno, entonces quedémonos a la misma hora, y yo voy a tratar de grabar la clase, pero mi obligación es darles la clase ese día. Entonces yo les pediría que en el edificio sí es un problema el internet, pero si ustedes caminan un poquito, sí hay lugares donde pueden tener internet y ustedes lo saben. Entonces, probemos el jueves, vamos a ver cómo nos va y ya miramos más adelante, porque yo lo que no quería era suspenderme y que les llevaran a otro catedrático y esto se volvería un problema, pero probemos el jueves, vamos a ver cómo nos va a ir. También el martes, Lidia, no, buenas noches, no jueves. Sí, perdón, el martes, perdón. Ligda, perdone una observación. Y si se pudiera mediar el uso del salón, del auditorium, que tiene derecho, ellos deberían de tener mejor señal y podemos llegar todos a la clase. Bueno, y yo la puedo ayudar. Yo le voy a decir, voy a tratar, dice, si nos transmite por las, alguien dijo si nos transmite Zoom por no sé qué cosa, si las cañoneras de la facultad no sirven. Por eso es que no las estamos usando, porque no tienen los cables, no tienen las entradas. Ese es el asunto. Fíjese que yo en lo personal sí apoyo la idea de que usted dé la clase en horario normal, porque yo vivo aquí en Villanueva y ya vengo algo tarde. Igual mi bus sale hasta las 8:30. Yo me quedaría por ahí donde haya señal y ya me conecto. Sí, ya por la observación que dijo Diego, nos quedamos en el horario normal para que no haya ningún problema y ustedes ayúdenme con buscar dónde puede haber señal para recibir la clase. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Sí, como comentaba la compañera en el chat, que de alguna manera se nos puede apoyar como presentándonos la clase dentro del salón o su auxiliar, no sé si él puede darnos la clase. Perdónenme, Tania, pero pareciera que como que estuviéramos en otra universidad. Usted sabe cuáles son las limitaciones que tenemos, pues. Si no se están usando porque no sirven. Ese es el gran problema. Sí, eso sí, Sergio, ahorita se los iba a decir. Dice, denos 15 minutos, encantados. Váyanse a buscar señal y voy a comenzar la clase 19:20 para que ustedes no tengan ningún problema. Vayan a buscar la señal. Bueno, ya no hay ninguna otra pregunta ni nada. Yo feliz que les pudieran dar la clase en el aula, pero es que no sirven. Ese es el problema, no sirven. Perdone, dos detalles. Una, si es posible a través de su mediación, conseguir el salón La Radey y ya conectamos, ahí es la compu y se proyecta en el retroproyector que tiene el salón. Esa sería una opción. Y la otra, el salón de la Radey. No, la Rabe. La Rabe. Ese salón tiene cañonera y tiene el sistema de reproducción. Esa es la 1. ¿Y la 2? La otra es ajena.
por la declaratoria de huelga, no sé si van a haber clases normales en la facultad. Pero si todavía nos faltan 2 semanas para la Semana Santa. O sea, y la declaratoria la otra semana es la huelga, el otro viernes. Ah, bueno, entonces, gracias por la aclaración. Ajá, una semana. Bueno, probemos ya a ver cómo nos va. Y si no, pues ya tendremos que ver, les mando los documentos y ahí miramos, ¿verdad? Muy bien, Linda, gracias. Pero sí, con mucho gusto. Y si graba la clase, sí, voy a tratar de grabarla, pero si esto no se pudiera, lo hacemos de la otra manera. Sí, Mauricio Corado. Licenciada, buena tarde. Disculpe con una consulta. Como la clase en algún momento usted la va a impartir por vía Zoom y vamos a estar en la universidad, entonces mi pregunta es, ¿la hora de terminar la clase va a ser la misma o no para la consideración del hecho de pues tenemos que irnos de la universidad? Vamos a terminar a las 8, pues. Lo que les voy a dar son los 15 minutos para que vayan a buscar dónde hay internet y yo a las 8 termino. Gracias, licenciada. Muy amable. Sí, López Quiñones. Licenciada, buenas noches. Disculpe, ¿será que sería tan amable de darme unos minutos de su tiempo después de la clase? ¿Qué quiere? Fíjese que fíjese que le quería exponer mi caso de que tuve problemas con mi asignación y pues estoy tratando de resolverlos, pero sí necesitaba pedirle su apoyo con respecto a mi nota. No sé si al momento... ¿Respecto a en qué sentido? Sí, al momento de que coordinación me lo pueda solventar, si puede hacerme el favor de subirme pues mi nota al sistema, ¿verdad? Sí, cuando usted me avise, sí, con mucho gusto. Pero quería pedirle favor si me podía firmar la carta respectiva. Lo único es que yo no puedo, hoy sí no puedo firmar nada. No sé si se la podría mandar por algún correo o algo. Es que no puedo firmar porque mañana me operan. Entonces estoy inmovilizada. O con su sellito o algo así. Sería tan amable. Hágame un favor, vaya a la coordinación y dígale a la secretaria que lo firmen ellos, porque mi problema es que yo no le puedo firmar. Y la verdad le digo, arriesgar mi salud por firmar una hoja, yo sí no la firmo. Porque estoy inmovilizada completamente. Entonces, mejor dígale a la secretaria de la coordinación que le ponga un sello de ellos. Usted ya habló conmigo y que le ponga un sello de ellos. Ahora, lo que no entiendo es por qué le tengo que firmar yo una hoja. Sería para darme visto bueno de que usted sí me podría apoyar al momento de subir mi notas al sistema. Es lo único que usted no cree que yo tengo palabras. Si yo le estoy diciendo que sí, o sea, no necesito firmar ningún documento, si estoy diciendo que sí. Si yo le dijera que no, entonces, pero yo le estoy diciendo que sí. Usted me recuerda, yo me voy a recordar perfectamente bien. Yo tengo palabras. Bueno, está bien. Sí, gracias, licenciada. No hay necesidad de ningún papel, yo me recuerdo perfectamente, y si no, mire cuánta gente hay aquí para que me recuerde. Sí, es cierto. Gracias, licenciada. Solo quería exponerle mi situación tan amable. Está bien, y hay que tener cuidado, hay que traten de inscribirse bien, porque recuerden que es el último año, el último semestre, y esto genera demasiados problemas. Ya les cuento, casi voy terminando de calificar, así que ya la semana entrante, primero Dios, ya tienen la nota. Vamos a poner aquí. Vamos a continuar entonces hoy con el tema de las tasas. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quisieran preguntar en torno a los impuestos, si algo no les quedó claro. Estoy con gusto para resolverles sus dudas. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, entonces hoy vamos a hablar de las tasas. Si ustedes se recuerdan, nosotros estuvimos hablando aquí de que habían 2 definiciones. Una definición era la legal, que estaba contenida lógicamente en el Código Tributario, y la otra, perdón, una legal que estaba en el Código Tributario y una desde el punto de vista doctrinario. Cuando nosotros hablamos de los tributos desde el punto de vista doctrinario, ahí hemos dicho que los tributos se dividen en impuestos, arbitrios, tasas y contribuciones especiales. Entonces, lo que sí quiero que sepan es que desde el punto de vista doctrinario están incluidas las tasas y desde el punto de vista legal no están incluidas las tasas.
Tal como lo señala Héctor Villegas, la tasa es un tributo vinculado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué debo de entender yo por eso? Esto significa que hay un hecho o circunstancia del contribuyente que se integra con una actividad o gasto a cargo del Estado, que de alguna forma afecta a dicho contribuyente. La obligación surge ante el mero goce o aprovechamiento de los servicios públicos por el obligado, sin que interese su requerimiento de tales servicios ni su beneficio como consecuencia. La tasa es considerada por algunos como el tributo que nos da mayores problemas, como el tributo que nos da mayores discrepancias y lógicamente bastantes diferencias, y que es el que tiene más dificultad para su caracterización. Y precisamente esos fueron los motivos para no incluir a las tasas dentro de la clasificación legal, porque se consideraba que entre tasas y arbitrios realmente las diferencias eran muy pocas, tenían más cosas positivas que cosas en contra. La tasa es considerada por algunos como el tributo, esto ya lo vimos. ¿Cuál es el concepto de tasa? Tasa es la suma de dinero que paga una persona individual o jurídica como contraprestación a un servicio público. Miren ustedes esta diferencia tan palpable entre los impuestos, porque anoche lo que estábamos diciendo que era que los impuestos no tenían contraprestación, pero hoy estamos diciendo que en las tasas sí hay una contraprestación a un servicio público que proporciona el Estado por la municipalidad de su jurisdicción o por cualquier otro ente estatal con la finalidad de cubrir los gastos que se producen con la prestación. La tasa es una retribución o una compensación que se paga por un servicio. En la tasa debe hacerse el cobro con equidad. ¿Qué significa eso? Eso significa que no debe exceder el costo del servicio. O sea, aquí lo que debemos de pagar es el costo del servicio. La tasa es de carácter voluntario, porque nadie nos obliga a tener agua potable en nuestra casa. Miren todas las circunstancias que tenemos que hacer para tener agua potable en nuestra casa. Primeramente, tenemos que cobrar un derecho. Antes era un cuarto de paja, luego fue media paja, y ahora ¿qué es? Ahora es, en la mayoría de casos, una paja y cae como cuarta, ¿va? Pero lo primero que tenemos que hacer es comprar ese derecho. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acudir a las municipalidades y solicitar que nos daten ese derecho, que daten el líquido para que yo pueda tener el servicio. Entonces, eso es voluntarísimo, no puede ser, eso es voluntarísimo, no puede ser coactivo. Por esa razón es que se dice que la tasa es de carácter voluntario, pues solo se paga en virtud de la demanda de un servicio. El fin de las tasas no es el lucro para las municipalidades o para el Estado, sino la intención de que la mayoría de los vecinos tengan acceso a servicios públicos. ¿Cuál es la definición? Para Guillermo Ahumada, él dice que un derecho que se percibe por el Estado como persona soberana por servicios o prestaciones especiales individualizables de carácter jurídico-administrativo, organizados con fines colectivos y que los paga el usuario a su solicitud. Manuel Benavente, él dice que la prestación pecuniaria que el Estado exige a quien hace uso actual de ciertos servicios públicos. Para Raúl Ríos y Mario Fornaciari, es el ingreso monetario recibido por el Estado o ente público en pago a un servicio especial y divisible que beneficie directamente a quien lo paga y al mismo que beneficie a la sociedad en general. ¿Cuál es la importancia que tienen las tasas como fuente de ingreso? Es grande la importancia de las tasas como fuente de recursos para el Estado, ya que a través de ellas el poder público
recauda fuertes sumas de dinero que lo resarcen de cantidades erogadas en la prestación de servicios. Tal como lo señala el autor Emilio Margay Manacout, las tasas ocupan el segundo lugar en importancia como fuente de derecho. Y por eso les digo que es completamente desacertado que las tasas no estuvieran en el Código Tributario si autores como este dicen que ocupa el segundo lugar en importancia como fuente del derecho. Las municipalidades, el Estado y cualquier otro organismo continúa cobrando tasas. ¿Sí? ¿Alguien quería hacer algún comentario? ¿Cuáles son las características de las tasas? Los tratadistas están de acuerdo en que esta figura es muy difícil caracterizar, pero aparte de esa situación, han intentado y lo han probado. El servicio se presta por petición del usuario. La tasa es el ingreso monetario recibido por el Estado o cualquier ente público. Las tasas emanan del Estado en virtud de que el Estado o cualquier ente público es el que las establece de conformidad a su poder imperio que puede imponerlas. La tasa es recibida por el Estado o cualquier ente estatal por el pago de un servicio especial o determinado. La condición esencial de la tasa es la prestación de un servicio público estatal y no divisible. Y si el Estado no lo proporciona, no tiene derecho a cobrarlo. O sea, aquí entramos como en un poco de consideración porque hay muchos vecinos que se quejan que pagan el agua y no les llega. Entonces, lógicamente aquí cuando caracterizamos esto, como que esto no nos hace clic, pues. Porque si el Estado no lo proporciona, no debería de cobrarlo. Las tasas deben de ser establecidas de acuerdo al principio de legalidad en leyes y reglamentos. Y por eso es bien importante, si todavía ustedes no han leído, que lean el artículo 239 de la Constitución, donde está contenido el principio de legalidad. Luego dice que son voluntarias en virtud de que priva la voluntad del contribuyente para hacer uso o no del servicio. Eso quiere decir que el contribuyente ha de demandar el servicio. La tasa debe de ser pagada por quienes directamente reciben el servicio público y esto significa que únicamente pagará el servicio quien lo usa. Clasificación de las tasas. Las tasas se dividen por servicios. Son aquellas que paga el usuario cuando utiliza directamente el servicio y se fundan en el uso o disfrute de un servicio público de carácter esencial. Por eso es que tenemos estos ejemplos. El ejemplo es el agua potable y los drenajes. O sea, nadie mira la importancia que tienen los drenajes. Pero imagínense ustedes, si no existieran los drenajes, ¿qué miraríamos en las calles? Por eso es que el desarrollo trae como consecuencia la utilización precisamente de este tipo de servicios. Ahora, tasas administrativas son los que prestan los entes de la administración pública. El cobro que realiza a la administración al prestar servicios públicos administrativos, dando constancias de algún proceso del acto administrativo, como por ejemplo, certificaciones, partidas de nacimiento, licencias de conducir, copia de resoluciones administrativas, etc. Hay otra clasificación de las tasas y estas son tasas por otorgamiento de documentos públicos. Son las que se pagan cuando se solicita copia de documentos públicos oficiales. ¿Cuáles son esos documentos públicos oficiales? Pasaporte, cédulas de vecindad, partidas de nacimiento o de funciones. Tasas por servicios de instrucción pública, cuando se pagan a escuelas públicas primarias, secundarias, universitarias y se incluyen aquí las que se cobran para entrar a museos, galerías de arte, jardines zoológicos, teatros oficiales, Teatro Nacional. Nosotros teníamos antes un teatro que se llamaba UP y el Teatro de Bellas Artes. Tasas por servicio de energía. Son las de mayor significación dentro de los países. Nosotros no la tenemos porque des en cuenta es que nosotros compramos cilindros con gas. En cambio aquí ya el Estado
proporciona este servicio que va por tuberías. Por eso es que tiene mucha significación en los países industrializados. Y se cobran por él energía eléctrica y gas natural, generalmente ofrecido por entes estatales. ¿Cuáles son las tasas de servicio por transporte? En muchos países se da cuando el transporte es estatal. Nosotros tenemos un servicio, por ejemplo, que la municipalidad presta en el transporte y es el Transmetro. Ahí ustedes lo que pagan es una tasa por servicio de transporte. También tenemos las tasas por acreditación de visitas y controles. Se pagan por controles y visitas que realiza el Estado. Tenemos las tasas por concesión de licencias para el ejercicio y actividad regulada por el Estado. Son aquellas que se pagan para el desarrollo de una actividad lícita, cuando se otorga una licencia de conducir vehículos automotores, licencia sanitaria, ejercicio en una profesión, etc. Ahora miremos qué diferencia tienen los impuestos y las tasas. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto la resolvemos. ¿Hay dudas? ¿Cuáles son las diferencias de las tasas y los impuestos? Y los impuestos, ¿sí? ¿Cómo no? Licenciada, buenas noches. Disculpe, ¿me podría dar un ejemplo en el caso de la clasificación número 7, que es tasas por acreditación de visitas y controles? Sí, por ejemplo, cuando usted va a un museo, cuando usted pasa a una carretera, un control, esas son esas tasas. Ok, gracias, licenciada. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los impuestos y las tasas? En primer lugar, y la importancia y la diferencia más importante es que dijimos que en los impuestos el Estado no ofrece ninguna prestación. ¿Qué quiere decir eso? Que no se realiza ninguna actividad que beneficie directamente al contribuyente. En cambio, en las tasas, su pago deviene de una actividad que realiza el Estado en beneficio del contribuyente. Sí, ¿cómo no? Lidia, buenas noches. Con respecto a los impuestos, no, o el objetivo es para satisfacer las necesidades de la población. Eso no es, pues, a favor del pueblo, no es como similar a la tasa y el impuesto. Lo que pasa es que aquí estamos, o sea, lo que estamos viendo aquí, mire pues, si usted contrata un servicio de agua potable y el agua le va a caer a usted en su casa, ¿qué tengo que ver yo? Ese es beneficio suyo, pero no mío. Entonces, eso es diferentísimo a los impuestos cuando satisfacen necesidades en general. Entiendo. Si está el hospital en buenas condiciones, el hospital nos va a servir para todos. Si la escuela está en buenas condiciones, el beneficio lo vamos a tener todos. ¿Por qué? Porque en los impuestos el contribuyente está obligado a pagarlos aún en su contra. En cambio, en las tasas, usted tiene que hacer un ejercicio. En primer lugar, para comprar ese derecho del agua que yo le ponía en esa tasa de servicios. O sea, si usted le pregunta a sus papás o usted lo ha visto, lo primero que tienen que tener es el título con derecho a agua. Después, uno voluntariamente va a hacer un trámite ante las municipalidades. Esa es otra situación. ¿Por qué? Porque las tasas son voluntarias. Porque es el contribuyente el que decide si hace o no uso del servicio que proporciona el Estado. Porque las personas que no tienen servicio de agua potable tienen que estar paradas a las 4 de la mañana comprando toneles de agua. O sea, no es vivir dentro de la comodidad. Y lógicamente, el tener agua datada en su vivienda da desarrollo. Ayuda a que la sociedad esté de mejor manera. ¿Ya logré que entendiera esto? Ya, licenciada. En lo teórico, sí. En la realidad, pues, no es tal cual, ¿verdad? Porque, pues, se paga
el servicio y pues muchas áreas no cuentan con el servicio de agua como usted lo presentaba. Eso es lo único que usted tiene toda la razón, que la municipalidad debería estar obligada a cobrar lo que da, pero también hay un problema de nosotros los vecinos. Imagínese usted, el otro día sacaron un estudio de cuántas conexiones ilegales hay. Miles. Lógicamente, eso tiene que afectar el servicio. Es que también aquí depende mucho de la actitud que tengan las personas. O sea, lógicamente, si en la cuadra lo que debería de haber técnicamente son 4 conexiones de agua y hay 22, ¿qué agua va a llegar? Totalmente de acuerdo, licenciada. Gracias. Luego estamos semejanza, así como tiene diferencias, tiene semejanza. ¿Y cuál es la semejanza entre los impuestos y las tasas? Ambas son establecidas por el Estado. Ambas provienen del poder imperio del Estado. Ambas su cobro está basado en la ley y ambas el pago es en dinero. Ahora vamos a ver lo que son las contribuciones especiales. Vamos a ver su definición, su característica y su clasificación. La contribución especial es una figura jurídica tributaria de recién creación que ha sido aceptada por casi todas las legislaciones. Ha sido objeto de grandes discusiones porque si no es manejada con buen juicio y criterio por el Estado, puede crear un grave malestar entre los contribuyentes. Tal como lo señala José María Giuliani Fonrucha en su obra Derecho Financiero, las contribuciones especiales tienen una configuración especial por sus características jurídicas. Para este mismo autor, la contribución especial es la prestación obligatoria, debida en razón de beneficios individuales o de grupos sociales, derivados de la realización de obras públicas o especiales actividades del Estado. En el modelo de código tributario para América Latina hay una definición y ahí se concibe a la contribución especial como el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. Para el Código Tributario Uruguayo, las contribuciones especiales son los tributos cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por un principio económico particular, proporcionado al contribuyente por la realización de obras públicas o actividades estatales. Su producto no debe de tener un producto ajeno a la financiación de las obras o actividades correspondientes. Por su parte, el artículo 13 del Código Tributario señala, contribución especial, el tributo que tiene como determinante del hecho generador beneficios directos para el contribuyente, derivados de la realización de obras públicas o de servicios estatales. Asimismo, dicho artículo agrega que contribución especial por mejoras es la establecida para costear la obra pública que produce plusvalía inmobiliaria y que tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente el incremento de valor del inmueble beneficiado. Las contribuciones especiales, lo mismo que los impuestos y las tasas, derivan del poder imperio del Estado. Pero a diferencia de ellos, tienen su justificación en los beneficios o ventajas obtenidos por personas o grupos sociales como consecuencia de la realización de obra pública o de actividades estatales. Es muy importante agregar que a las contribuciones especiales, autores como Mauricio Duverger ya no las llama así, sino ahora se le llama como figuras de la parafiscalidad y nosotros pusimos ayer ese acuerdo cuando se subieron
los aranceles de la leche en el tiempo del presidente Álvaro Arzú. En los segundos tiempos, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, se han desarrollado numerosas contribuciones. Y esas contribuciones han tenido fines sociales o económicos, que están muy concordantes, que están muy de acuerdo con las nuevas funciones del Estado, que suelen agruparse bajo la denominación genérica de la parafiscalidad, que viene de la raíz griega para, que da la idea de algo paralelo, al lado o al margen de la actividad estatal. ¿Cuáles son ahora las características de las contribuciones especiales? En primer lugar, se trata del pago de una cantidad de dinero que está relacionada con el monto de un beneficio obtenido. Luego es una clase de tributo, porque cuando nosotros hemos dicho cómo se dividen los tributos, hemos dicho que se dividen en impuestos, en arbitrios, en tasas y en contribuciones especiales. Se basa en ley, pues para su sola existencia está basado en el principio de legalidad. Existe contraprestación, pues en ellos está intrínseco el interés personal o económico. Es una figura jurídica tributaria por cuanto que el Estado la impone con el carácter de obligatorias a los particulares. No es el pago por el servicio público prestado por el Estado u otra entidad pública, sino es el equivalente por el beneficio obtenido con motivo de la ejecución de una obra o de un servicio de interés general. Esta contribución es pagada por el particular que obtiene un beneficio directo o inmediato, ya que es posible la distribución del costo de la obra porque se conoce quiénes son los beneficiados. Y esto vamos a poner un ejemplo. Miremos nosotros cuánto paso a desnivel hay. Pues lógicamente, en ese paso a desnivel, el valor de las construcciones se tiene que dividir entre las personas que están cerca y que son beneficiados con esa obra y que les da plusvalía a sus propiedades. La contribución especial es impuesta por el Estado o los organismos públicos autorizados. Clasificación. La doctrina clasifica a las contribuciones especiales en contribución especial por seguridad social, contribución especial de mejora, contribución especial de gasto. ¿Cuál es la contribución especial de seguridad social? Dentro de esta contribución, este es importantísimo, porque el servicio que da es un servicio especial. Y esta contribución es más conocida con el nombre de contribución de seguridad social, y son las contribuciones que proporcionan los patronos y los trabajadores a una institución especialmente establecida para ese fin, y que regularmente tiene los servicios de vejez, invalidez y sobrevivencia. ¿De qué estamos hablando aquí nosotros? ¿De qué institución estamos hablando nosotros? El IX, licenciado. Así es, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En Guatemala, de conformidad con la ley, el ente escogido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuya ley orgánica establece el hecho generador, los derechos y obligaciones de los contribuyentes, así como las cantidades que deben de pagar por contribución, tanto la parte trabajadora como la parte patronal, que están afectos a la ley. Una definición, ¿cómo lo vamos a definir? La contribución social es aquel tributo que está obligado a pagar un individuo o un grupo social por los beneficios que recibe del Estado o cualquier ente estatal. Recuérdense que nosotros aquí pagamos como contribuyentes nuestra contribución y hay una contribución patronal. Aquí se paga según la capacidad tributaria de los componentes del grupo. ¿Por qué? Porque va dependiendo del salario que cada quien tenga. La contribución social por un servicio prestado por el Estado. Es muy importante indicar que, como sucede en muchas figuras tributarias, nuestro código no hace ninguna referencia a este tipo de contribución, lo que lógicamente destaca la falta de conocimiento que se tuvo cuando se elaboró el Código Tributario.
claro, el Código Tributario tiene finalidades importantísimas y yo creo que es esas de las cosas que se han hecho con la participación del Colegio de Abogados, pero se les quedó esto en el tintero y nunca la incluyeron. Características. ¿Cuáles son las características de esta contribución social? Volvemos a repetir lo mismo. Se pagan en dinero, son una especie de tributo, se basan en la existencia, pues, de su sol, se basan en la ley, pues su sola existencia está basada en el principio de legalidad. Existe contraprestación, pues en ellas está intrínseco el interés personal o económico y un pago obligatorio. Contribución por mejoras. Estas contribuciones especiales por mejoras se utilizan en la actualidad en el país para financiar obras públicas. Se utilizan fundamentalmente en la capacitación de calles y caminos, debido a que los estados, por falta de recursos, no pueden realizar obras públicas en beneficio de la colectividad, pero que en su momento constituyen un beneficio para los propietarios de bienes inmuebles que se encuentran en las proximidades de las obras. Son aquellas que cobra el Estado como consecuencia de un aumento o mejoramiento de ciertos servicios públicos y que producen un incremento de valor del patrimonio del contribuyente. La figura típica de la contribución especial es la contribución por mejoras. Hugo Dalton dice que es una invención norteamericana. Ellos lo inventaron y nosotros las utilizamos. Esta figura aplica en la construcción o ampliación de carreteras, caminos, calles, avenidas, parques, jardines, urbanización en las vías públicas. Aquí tenemos un ejemplo, y el ejemplo es que las municipalidades, para realizar una obra de infraestructura, pueden hacer uso del 8% del presupuesto de ingresos del Estado. Si dichos fondos no alcanzan, pueden solicitar un préstamo al Infonso, quien dará el crédito así, 25% de aporte municipal y 75% de valor de la inversión que cubre el Infonso. Pues este 75% deberá ser pagado por los vecinos que sean beneficiados. ¿Y quiénes son estos vecinos beneficiados? Bueno, en los que también se construye una calle o una avenida, y esta constituye la contribución que deberá pagar el vecino. ¿Cómo se define? Se define, y vamos a tomar en cuenta lo que dice José Macón y Merino Bañón, que es la definición como un tributo que se basa fundamentalmente en el principio de beneficio, cuya función consiste en recuperar para el sector público los beneficios diferenciales que en forma de aumento del valor de las propiedades se derivan de la construcción de una obra pública. El modelo de código para América Latina lo definió como la contribución instituida para costear la obra pública que produce una valorización inmobiliaria y que tiene como límite total el gasto realizado y como límite individual el incremento del valor del inmueble beneficiado. El Código Tributario en el artículo 13 la define como la establecida para costear la obra pública, que tiene una gran característica, y esa es que produce plusvalía inmobiliaria, o sea, produce un mayor precio del valor del inmueble, teniendo como límite para su recaudación el gasto realizado total. O sea, no pueden pretender, si la obra costó 500,000, no pueden pretender cobrar 20 millones de quetzales. Y aquí el límite individual para el contribuyente es el incremento del valor del inmueble beneficiado. ¿Cuáles son las características generales? Es un pago en dinero, es un tributo, es un pago obligatorio, está basado en ley, tiene un radio de aplicación geográfica, ya que el legislador establece o presume hasta qué área geográfica alcanzan los beneficios de la obra. Ahora, ¿cuáles son las características específicas? O sea, ya las características más definidas. El presupuesto de hecho de la contribución por mejoras es la realización de la obra pública
que produce un aumento del valor de la propiedad vecina. El sujeto activo del hecho generador es la administración o la municipalidad del lugar que decida la obra. Y esto se da porque el Estado o las municipalidades son los que realizan la obra y los que determinan el monto de la misma. Ahora, gastos especiales, contribución especial por gastos. Este tipo de contribución no es común, ni en la doctrina ni en la legislación, pero en países como México la han usado, pero le han formulado una cantidad de críticas. ¿Por qué le han dado una cantidad de críticas, digamos? Sí. Miremos las características específicas. En primer lugar, el presupuesto de hecho consiste en el gasto provocado o incrementado con motivo de la realización de una actividad particular. El sujeto activo del hecho generador es el particular o el contribuyente que genera el gasto. El sujeto pasivo es la persona que provoca el gasto. Y aquí terminamos esto y ya nos quedaríamos para el día martes los arbitrios. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, me gustaría resolverla. Bueno, entonces probemos el día martes a ver cómo nos trae y estamos en contacto entonces. Pasen feliz noche, gusto saludar. Gracias, Ligda. Gracias, Ligda, que todo les salga bien. Muchas gracias. Feliz noche, que se mejore pronto. Gracias, muy lindos, muy amables. Gracias, Ligda, que Dios la bendiga. Gracias, pasen feliz noche. Feliz noche. Ayuda con operación, Ligda.